¿Qué relación hay entre las piedras del ephod de Éxodo 28, 17 al 21, con las piedras del querubín de Ezequiel 28, 13? Ya que a este último le faltan dos piedras, estas serían las de Yehudá y Yosef. Bueno, pues es una buena pregunta y también una buena deducción. Voy a ver aquí rápidamente los versos. En Éxodo, leo primero del 17 al 21, dice por acá: lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. La primera hilera llevará una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Como sabemos, en total lleva 12 piedras. Cada una de las tres, de las tres aquí mencionadas, representa 3 tribus que están conectadas con los 3 meses o las 3 constelaciones, en este caso primero de la primavera. Después la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Como son 12 tribus, se dividen en 4 hileras de 3. Por eso aquí va mencionando una piedra preciosa que representa cada tribu, una cualidad de la tribu, por ejemplo. Además de, como mencionaba, cada una de las estaciones. Dice: la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas montadas en engastes de oro. Las piedras serán 12, como los nombres de los hijos de Israel, grabadas como los sellos de cada una con su nombre, conforme a las 12 tribus. Ahora voy a ir a Ezequiel. En Ezequiel 28 me dijo los versos. Dice: en Edén, en el huerto de Elohim, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Para eso, la primera conexión que se da ahí es el que Heilel, ¿verdad?, el ángel al que le está hablando aquí, Hasatán, fue en un momento el equivalente al sacerdote en la tierra. Por eso también se representa por Caifás, el sumo sacerdote, cuando mataron a Mashiach, quien rasgó sus vestiduras y así básicamente rasgó el sacerdocio de sí mismo, puesto que Yahushua venía con el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces, Satán estuvo en el cielo como un malaj muy importante, como un ministro del Todopoderoso, pero no hizo su labor correctamente. Entonces, de ahí el hecho de que, así como de hecho más bien se podría decir, así como el malaj en el cielo estaba cubierto de piedras preciosas, así el sumo sacerdote en la tierra, que lo representaba, en este caso a Aarón, después de Elazar y después los demás. En Edén, en el huerto de Elohim, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe. Ahí se podría hablar de una hilera. Crisólito, berilo y ónice, otra hilera. Por si algo, el ónice es el que normalmente se conecta con Yosef, y lo digo por la pregunta que hacía la hermana. Después dice: de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. El oro, ¿verdad?, obviamente es un metal. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piedras preciosas. Curiosamente, el 9 es el valor numérico de la letra Tet, que es la forma de una serpiente enrollada, razón también por la que se dura, para entrar a este mundo de la serpiente, 9 meses en el vientre de la madre. Entonces aquí tenemos 9 piedras, que sería como 9 tribus en este caso, si lo conectamos con las otras, y se podría conectar, ¿verdad?, claramente con las 9 tribus que entraron a tomar la tierra prometida, porque hubo 3 tribus o 2 tribus y media en sí, media de Menashe, que se quedaron del otro lado del Jardín. Entonces en sí se podría decir que faltan 3, puesto que el oro es un metal que también tenía el sumo sacerdote, pero no se estaba contando en lo que respecta a las piedras preciosas del ephod. También en ese caso se podría ver que hacen falta 3 tribus, que serían las 3 tribus de las cuales vendrían los 3 enviados de Yahweh, que destruirían al enemigo, ¿verdad?, Mashiach, Eliyahu y el profeta como Moshe. La pregunta decía: ¿qué relación hay entre las piedras del ephod con las piedras del querubín? Ya que a este último le faltan 2 piedras, estas serían las de Yehudá y Yosef. Bueno, espero con lo que mencioné
haya quedado algo claro. Dice aquí en Levítico 25 habla sobre hacer descansar la tierra, básicamente los campos de siembra. Observar el año Shemitah. Este mandamiento incluye también jardines. Los incluiría, sí, pero en sí, voy a ver Levítico 25 rápidamente, ¿verdad? Es todo un capítulo, entonces no voy a leerlo todo, pero lo que sí quiero dejar claro es que el mandamiento del año Shemitah es uno que, según vemos en la letra, o sea, viéndolo en contexto, se puede ver que se refiere a la tierra prometida. Dice en el Levítico 25 verso 1 y 2: Yahweh habló a Moshe en el monte Sinaí y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Entonces dice: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. En lo que respecta al aspecto literal, estamos fuera de la tierra, porque Yahweh nos esparció por los 4 ángulos por los pecados del pueblo. Entonces, aquí dice que el año Shemitah, el de hacer descansar la tierra, se refiere a la tierra de Israel, a la tierra prometida, no a las naciones en las cuales estamos. Por otro lado, si lo quisiésemos ver en un aspecto espiritual, por ejemplo, conectándolo con lo que dice el libro de Barnabí, de que la tierra prometida que fluye leche y miel se refiere al cuerpo nuevo, puesto que este cuerpo fue hecho del barro, fue hecho de la tierra nueva o la tierra prometida es el nuevo cuerpo, que es de leche y miel, o sea, de la palabra de Yahweh, de la misericordia y la justicia, la palabra y la Torá, entre otras cosas que se podrían decir ahí. Y los que llegan a creer en Mashiach a través de Yahushua entran a esa vida eterna y por ende estarán presentes en el 7º milenio, que es se podría decir el año Shemitah, cuando Yahweh va a hacer descansar la tierra entera, el mundo, de toda la maldad. Tanto así que Satán va a estar preso por esos 1000 años. Entonces espero eso haya quedado claro. Que se puede explicar Isaías 62:1. Dice: por amor a Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como un resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces está diciendo, ¿verdad?, que Yahweh no va a descansar. Recuerden que en Génesis dice que Elohim creó la tierra y en el 7º día reposó. Entonces ese se convirtió en el día de descanso, el Shabbat. Pero ahí hay 2 cosas que se nos están diciendo, entre otro montón de cosas, 2 interesantes, muy importantes. Una es que en el aspecto literal hubo una entidad creada que tuvo que ver con la creación de esta realidad tan baja, la tierra, y se tomó un periodo similar a los periodos que se dieron para la creación para descansar, porque es una creación. Pero en el aspecto más elevado se refería a que Yahweh planeó, puesto que la creación se hizo según sus planos, ¿verdad?, como los planos de un arquitecto. Entonces planeó que la historia humana, la creación, esta en la que estamos, duraría 6 milenios y después habría un milenio de descanso, que fue el que mencioné ahora en la pregunta anterior del año Shemitah. Habría un milenio de descanso, que es el que se está acercando, un milenio de descanso del pecado, de todo lo que esta realidad en sí, todo lo que en esta realidad se experimenta como algo malo o negativo. De eso vamos a descansar durante un milenio entero. Y eso queda en evidencia cuando Yahushua el Mesías llega a la tierra, está en Israel, y lo acusan de romper el Shabbat. Y Yahushua dice: mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Entonces ahí quedaron súper confundidos porque no entendían esa separación de Yahweh y Elohim. Ellos lo veían todo y lo continúan viendo todo según la letra y por ende completamente carnal, literal, de tal manera que solo piensan en el periodo de 24 horas que se da después de los primeros 6 días de la semana.
en vez de entender que Yahweh se refiere al milenio, porque para Yahweh un día son como 1000 años. Se refiere al milenio que viene después de los primeros 6 milenios. Entonces Yahushua dijo, mi padre hasta hoy trabaja, dando a entender, el padre de ustedes es el que necesita descanso todas las semanas. Mi padre continúa trabajando porque mi padre tiene un plan hasta el 6º milenio. Y hasta ese momento, cuando Yahushua lo dijo, iba apenas por el 4º día, el 4º día espiritual. Entonces, mi padre hasta hoy trabaja, dando a entender, el padre de ustedes, los fariseos, es otro. Y por otro lado dice, y yo trabajo. Por eso lo acusaban de romper el Shabbat. Pero era porque en realidad no entendían el trabajo que él vino a hacer, el trabajo espiritual. Y el trabajo espiritual, que son los mandamientos de Yahweh, hacer la voluntad del Padre, eso nunca va a ser pecado. Ni en Shabbat, ni cualquier otro día de la semana. Y eso es lo que los fariseos no lograban entender. Porque al hacerlo todo según la carne, según la letra, esas cadenas hacen que hagan de lo espiritual algo carnal, pasajero, terrenal y completamente pues falso o sin poder alguno para traer purificación verdadera. Entonces, al decir aquí, por amor de Sión no callaré, ¿verdad? Quiere decir que por más que el mundo lo quiera callar, él va a seguir hablando. La verdad nadie la puede esconder, nadie la puede destruir, y lo trataron de hacer y resucitó. Entonces Yahweh va a continuar manifestándose, hablando a su congregación, y también esto debería darle fuerzas a aquellos que se sientan en algún momento como de que Yahweh no les está hablando, se ha alejado, sino que sepan que Yahweh no se callará, y como dice aquí, por amor de Jerusalén no descansaré, dando a entender que los 6 milenios pasados no ha descansado ni va a descansar hasta redimirnos. Dice, hasta que salga como un resplandor su justicia. Aquí hablando de el último, que viene como el resplandor del sol, el sol de justicia. Como cuando Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como el resplandor que sale del este y se muestra hasta el oeste, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Entonces ahí está hablando del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre, hasta que salga como un resplandor su justicia. En hebreo dice Yetzei, hasta que salga, pero también se podría decir Eid, o sea, el testigo, él saldrá. En vez de hasta que salga, también se podría traducir el testigo saldrá, que se podría decir que confirma que está hablando del testigo como Moshe, el sol de justicia. Y dice Kanogá, como un resplandor. Eso es particular porque también ese es el nombre que le dan a una estrella, uno de los planetas. Entonces, como un resplandor de justicia. Y su salvación se encienda como una antorcha. Eso claramente se refiere a Yahushua HaMashiach, que ya vino, y él es la luz. Pero es curioso la conexión con antorcha, puesto que otro que es conectado con una antorcha es Eliyahu, Juan el Bautista. Entonces el orden en que se pone aquí se puede decir que es como un espejo que se ve al revés. Por eso menciona primero al último, después al primero, sol de justicia como un resplandor, y después Yahushua, la luz, que es la salvación. O se podría ver como los dos testigos en el fin de los tiempos. El testigo como Moshe, sol de justicia, caballo blanco, un resplandor, y después Eliyahu, que es una representación de Yahushua en la tierra, como ya he mencionado, es una representación del Hijo, así como el último, el testigo como Moshe, es una representación del Padre. Entonces el testigo como Moshe y el testigo Eliyahu son como el Padre y el Hijo. Por eso representan el hecho de que Eliyahu es sacrificado en el fin de los tiempos, al final de los primeros 3 años y medio de los últimos 7, en la mitad de los últimos 7, cuando matan a los dos testigos, es como Abraham entregando a Yitzhak. Entonces ahí se está refiriendo a que Yahweh no descansaría durante los 6 milenios hasta traer la redención al pueblo, obviamente a través de Yahushua, y al final a través de los dos testigos, representado aquí por hasta que salga como un resplandor su justicia, testigo como Moshe, y su salvación se encienda como una antorcha, Eliyahu. Y al decir aquí no descansaré, hasta ese momento estaría dando a entender que ese momento llegaría cuando se tiene que dar el descanso, o sea, cuando llega el 7º milenio, y esos son 2000 años después de Yahushua haber venido.
y haber muerto. Yahushua murió en el año 30. Entonces estamos en el 2022, eso significaría que quedan 8 años para que se cumplan 2000 años exactos. Pero tras de eso, en la escritura vemos que el calendario es de 364 días, mientras que el calendario gregoriano es de 365 y cada 4 años de 366. Entonces, haciendo ahí unos cálculos, nos damos cuenta que hay que acortar el tiempo como Yahweh dijo que acortaría los días, y es por eso que el fin puede suceder en cualquier momento a partir de ahora. Entonces, también por si algo, porque Yahweh nos menciona que el fin va a durar 7 años. Por eso digo que puede suceder en cualquier momento a partir de ahora, porque si le agregamos 7 años al 2022, ¿verdad? Claramente tenemos 2029. Y como dije, se le pueden acortar hasta 6 años por la diferencia que hay de días entre el calendario verdadero y el gregoriano. Entonces estamos en el tiempo en el que se va a pasar al milenio de reposo, y eso significa que la redención del Padre ya se acerca, en sí la redención que el Padre nos va a dar. ¿Se puede explicar por favor Isaías 45:1 y si se relaciona con el último? Dice: así dice Yahweh a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Ahí dice en hebreo: Ko amar Yahweh le Meshiachó. Así dice Yahweh a su Mesías. Entonces, al llamarlo ungido, que en hebreo es Mashiach, que es lo que se translitera como Mesías y que erróneamente llaman Cristo, eso nos revela que sí representa la venida del último en realidad, y ya vamos a ver por qué. Y esto, o sea, al decir el último, es por varias razones que vemos a través del capítulo y otras partes de la escritura, una que voy a mencionar en un momento, pero a lo que voy es que este verso nunca, o este capítulo nunca lo han conectado con Yahushua el Mesías, ni los cristianos con Jesús, ¿verdad? Que dicen que es el mismo, pero bueno, a pesar de que menciona la palabra Mesías, su Mesías, tanto así que los traductores no ponen Mesías, la mayoría de los traductores no ponen Mesías, según ellos, para no confundir, ponen ungido, porque la mayoría de la gente no sabe que Mesías significa ungido. Entonces, tristemente, eso es parte de las cosas que hacen y provoca en realidad confusión, porque al mencionar aquí un Mesías, que por el contexto se nota que no se refiere a Yahushua HaMashiach, eso indica que entonces hay dos Mesías, como vemos en Génesis 49, profetizado uno a través de Yahudá y otro a través de Yosef. Y de hecho, debería ser claro cuando vemos en la escritura que siempre en el reino de Yahweh habían dos Mesías: el sumo sacerdote y el rey. Ambos eran ungidos, entonces eran Mesías. Por ende, eso dejó un modelo del plan de Yahweh de que él enviaría dos Mesías, uno como sacerdote, otro como rey. El primero vino como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Yahushua HaMashiach, y el último viene como rey. Por eso aquí Yahweh e Isaías utiliza un rey de la tierra del imperio persa, Ciro el Grande, para representar la venida de Yahweh como el rey, la manifestación del último. Entonces dice: al cual tomé yo por su mano derecha. Esta es la clave, porque la escritura dice en Salmo 110, dijo David, que David es también uno de los principales personajes de la escritura que representan al último. Entonces, básicamente, David, que era el ungido de Yahweh para ser el rey de Israel, es otra representación igual que aquí Ciro. Entonces, por eso en Salmo 110 David dice: Yahweh dijo a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Yahweh tendría que descender nuevamente a la tierra después de Yahushua haber ascendido a la derecha del Padre, como lo vemos hace 2000 años que Yahushua ascendió y se sentó a la derecha, como lo vio Esteban cuando lo estaban apedreando. Entonces Yahushua se sentó a la derecha del Padre hace 2000 años. Eso significa que según Salmo 110 Yahweh tiene que volver a descender para traer a Satanás a la tierra, que es el estrado de los pies de Mashiach, que está a la derecha del Padre. Entonces,
Si Mashiach está a la derecha del Padre, el último, la segunda manifestación, estaría, uno diría, a la izquierda. Pero como la izquierda representa algo malo y Yahweh solo habla en aspecto positivo, entonces él no dice quien está a mi izquierda, sino que dice a quien sostengo de mi mano, de su mano derecha, a quien sostengo de su mano derecha. Claramente, si uno está al lado de alguien y ese alguien lo sostiene a uno de la mano derecha, uno entonces está a la izquierda. Entonces la escritura nos revela que Yahushua se sienta a la derecha y al último lo sostiene de la mano derecha. Por eso dice, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones. Eso quiere decir que viene como rey de las naciones, así como Yosef se convirtió en el rey en Egipto de todas las naciones. Así como el último Yahweh le promete la vara de hierro para regir a naciones, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Por eso es que sale venciendo y para vencer, porque ya Yahushua vino a convertirse en la llave que abre o destruye toda puerta, como dijo él también, que las puertas del infierno no prevalecerán contra su congregación. El último viene a construir la congregación y por ende no va a haber puerta que prevalezca, ni siquiera la del infierno, porque todos los que están ahí van a tener que salir para ser juzgados. Y en realidad, aunque lo traducen como las puertas del infierno, hay lo que dice las puertas del Seol, porque Yahushua nos da la llave del Seol y de la muerte. Y en el Seol es donde está el paraíso también, de donde tienen que salir los que van a ir a la vida eterna. Por eso no prevalecerá contra su congregación. Espero eso haya quedado claro. Dice aquí, ¿a qué personas se les puede calificar como vasos de honra y vasos de deshonra? Un vaso de honra viene siendo uno de los escogidos, y un vaso de deshonra viene siendo algo así como Bill Gates, Rockefeller, Rothschild, y ese tipo de gente. Muchos de los líderes del mundo. O sea, obviamente también hay personas que uno puede conocer, que uno diría comunes y corrientes del trabajo, incluso de la familia quizá, sin duda. Pero para que quede bien claro, ¿verdad? Esos que mencioné es de los principales vasos de deshonra, son de los vasos más grandes, a los que les caben más litros, puesto que son a los que más pecados se les ha aguantado. Dice aquí, queremos saber a quién se refiere en Ezequiel 28, 12 al 15. Bueno, curiosamente ahora leímos parte de eso, y ahorita, bueno, voy a ir a verlo y después veo esta segunda parte de la pregunta. Dice Ezequiel 28, 12 al 15, dice: Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro. Ahí le estaba hablando a un rey que estaba en ese momento en Tiro, pero era una representación, ese rey, de un ángel, el ángel caído, conocido como Hasatán, también como Jailel, aunque hay otras teorías por si algo de cuál ángel caído sería, pero en sí me parece, por muchas de las cosas que dice, que se refiere específicamente a Jailel, conocido como Lucifer. Entonces, como a Lucifer se le dio el poder de este mundo, él estaba sobre las naciones. Entonces, la nación que tuviese poder en el momento era porque ese ángel en el cielo, el ángel del mundo, se lo estaba permitiendo. Entonces, cuando Yahweh a través del profeta le habla al rey de la nación, le está hablando en realidad al ángel que le da autoridad a ese rey. Entonces aquí le está hablando a Hasatán, y de hecho se ve en el contexto que no se está refiriendo a un ser humano, aunque el profeta enviara sus palabras a un ser humano. En el judaísmo se dice que este fue un ser humano que vivió 1000 años y que entró al paraíso vivo y que después por su rebelión Yahweh lo sacó. Entonces me parece que infla mucho la historia como para tratar de explicar que fue un humano y no el ángel Jailel, porque tristemente los judíos que rechazan a Yahushua HaMashiach es a Lucifer al que siguen, y por eso mataron a Mashiach y por eso hasta hoy en día lo rechazan y lo odian tanto. Entonces, de hecho hay varios judíos, hay uno que se llama Abraham Finkelstein, que de hecho yo tenía una entrevista de él en nuestro YouTube, pero me bloquearon el YouTube por esa entrevista y o sea, obviamente hubo que borrar la entrevista. Entre otras cosas, él decía que el Dios de ellos es Lucifer y que ellos son el pueblo escogido, pero por Lucifer, solo que a la mayoría de los judíos les da vergüenza decirlo, en el sentido de que no quieren que la gente se dé cuenta por cómo los verían. Pero ese era un judío de mucho poder
diciendo eso en una entrevista, y ya dije el nombre por si quieren investigarlo, porque fijo, sí la pueden encontrar, solo que ya en YouTube no creo. Entonces, dice aquí, vino mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre. Aquí al decir hijo de hombre a Ezequiel, eso muestra que Ezequiel representa al último, porque Yahushua dijo, hablando del último, la venida del hijo de hombre será como los días de Noé, como los días de Lot, etcétera, etcétera. Entonces al decirle aquí hijo de hombre a Ezequiel es porque Ezequiel representa al último, que le está enviando una palabra al ángel que está por caer en Apocalipsis 12, cuando Micael, el último, una vez ya ascendido al cielo, pelea contra el dragón y sus ángeles. Entonces dice, hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Yahweh el soberano, tú eras el sello de la perfección. Heilel fue el ángel más hermoso del cielo, el que tenía más poder. Dice, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Elohim estuviste. Como sabemos, fue Heilel quien llegó a través de la serpiente, o como la serpiente, a tentar a Eva para que comiera del fruto del conocimiento del bien y el mal en el jardín. Por eso dice, en el Edén, en el huerto de Elohim estuviste, en el jardín de Elohim estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Eso lo vimos ahora, entonces voy a leerlo rápido. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Entonces estaba cubierto de piedras preciosas, ¿verdad? Como normalmente en este mundo, cuando alguien tiene mucha plata, para tratar de mostrarlo o mostrar que tiene poder, o de alguna manera se rodean cuanto puedan de oro o piedras preciosas. Pero como vimos ahora, más que eso, muestra una conexión con el sumo sacerdote en la tierra, que tenía 12 piedras preciosas para representar a las 12 tribus. En este caso sería el ángel en el cielo, que estaba puesto como sacerdote, por eso estaba cubierto de piedras preciosas y representaba su poder, su autoridad, su elevación. Y dice, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Él fue creado para alabar al Todopoderoso, pero después él quiso la alabanza para sí mismo. Él fue creado para hacer música, por eso es que usa la música de este mundo para influenciar a la gente y desviarlos del Todopoderoso. Dice, fueron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí dice, tú, querub grande, protector, pero en la Septuaginta lo dice un poco diferente, dando a entender que está con los querub, o entre los querubim. En Ezequiel 28, vamos a ver cómo lo dice acá, en Ezequiel 28, verso 14 dice, desde el día que fuiste creado tú con el querub. Ahí está en la Septuaginta, que es la griega, tristemente que sea griega, pero lo positivo es que es más antigua que la masorética, por ende en algunas cosas viene siendo más confiable. Aquí dice, desde el día que fuiste creado tú con el querub. Estaría diciendo que así, cuando fue creado el querub, que protegía el árbol de la vida, o los querubín que protegieron, que rodean el trono, en ese mismo tiempo él fue creado. Eso muestra que el ángel ese tan elevado, que era perfecto en algún momento, es una creación. Desde el día que fuiste creado tú con el querub, te puse en el monte apartado de Elohim, fuiste hecho en medio de las piedras ígneas. Entonces, continuando la otra traducción, yo te puse en el apartado monte de Elohim, allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Como él es una creación, él salió de otra creación que se llamaba Ariel, que se convirtió en Samael, y ese se convirtió en el mal mismo. Entonces, se podría decir que al Heilel, ser de la misma genética que Samael, eventualmente se mostró su maldad, eventualmente salió a la luz su maldad, a pesar de haberse visto como perfecto desde el momento en que fue creado. Y se pregunta, ¿qué ingredientes contiene el incienso puro que se usa para quemar en el templo? En Éxodo 30 debería estar, vamos a ver. Bueno, es que en el capítulo aparece el aceite, después aparece el incienso. Con respecto al incienso, dice el verso 24, dijo además Yahweh a Moshe, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, todo en cantidades iguales, y harás con ellos según el arte del perfumador, un incienso perfumado bien mezclado, puro y apartado. Molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en la tienda de reunión
donde yo te mostraré a ti, os será cosa apartadísima. Y dice, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa apartada para Yahweh. Cualquiera que haga otro como este para olerlo será eliminado de su pueblo. Entonces, en sí es en el verso 34, le aparecen los ingredientes. Voy a ver algo rápidamente en hebreo. Como dije, es especies aromáticas, que en hebreo sería samim nasaf, sí, especies aromáticas. Después, bueno, sí, en realidad son las que mencioné aquí. Especies aromáticas, quería ver nada más si había alguna de las que a veces aparece con otro nombre o que le cambian el nombre. Especies aromáticas, estacte y uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, todo en cantidades iguales. Hermano, una forma de celebrar una boda no siguiendo tradiciones judaicas, alguna cita en la Biblia que nos dé una idea. Bueno, como siempre menciono, en realidad la escritura no nos dice un ritual específico para matrimonio, pero a través de toda la escritura vemos 5 puntos principales que se dan en las diferentes bodas o en los diferentes matrimonios que se mencionan. Vemos que lo primero es en sí el contrato o el pacto terrenal, y después el contrato celestial, porque todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Después los 2 testigos, para que esos 2 pactos, el terrenal y el celestial, sean válidos, se necesitan mínimo 2 testigos, 2 personas que estén ahí viendo y sepan de la unión. Después una celebración, y por último la relación sexual para consumar el matrimonio. Eso es en resumen como se ve a través de la escritura. Y por ejemplo lo vemos cuando Jacob se casa con Lea pensando que era Raquel. Ahí lo que hacen es una celebración, los unen, ellos van y tienen relaciones, y de hecho vemos que no hubiese como un ritual específico o que Jacob dijese tenemos que hacerlo así o así, porque hasta él lo engañaron de esa manera, porque apagaron todas las luces y les dijeron que esa era la costumbre de ellos. Entonces él dijo, está bien, sigamos con su costumbre. Entonces vemos que no hay algo específico. Dice aquí, si una persona de religión católica o cristiana acepta los nombres correctos, ¿crees que esa persona deja buscar otra congregación? Me imagino que es deba buscar otra congregación. Pues es lo lógico y debería ser natural, no necesariamente, o sea, no porque yo se lo diga es que la persona debiese salir, sino que la persona, una vez que se llega a dar cuenta de la verdad, si de verdad lo cree y se mete a fondo en lo que esa verdad significa, a lo que nos lleva cuando leemos la escritura a fondo, esa persona va a llegar a la congregación a la que iba, a la iglesia a la que iba, y se va a empezar a dar cuenta de un montón de falsedad en la prédica, en la doctrina, en la enseñanza, en la gente, y eso va a hacer que eventualmente diga, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy viniendo? ¿Para qué sigo viniendo aquí si fue aquí donde me estaban diciendo toda la mentira? O sea, lo ideal sería que llegue, si tiene relaciones con personas de la congregación, contacto con ellos, pues para tratar de ayudarles a salir de la mentira, a conocer la verdad. Pero eso también le va a llegar a ver que la mayoría de la gente no quiere, no le interesa, y le va a rechazar, y eso va a terminar haciendo también que se busque otro lugar. Desde aquí puede mencionar lo que recuerda de la tribu de Isahar. En sí, de la tribu de Isahar, lo principal es que son los que conocían del tiempo, sabían de los tiempos, del calendario, y no me extrañaría que tuviesen también conocimiento de tiempos proféticos, pero en sí están relacionados con el tiempo. Cualidades, talentos, en donde puedo ver de las tribus, un libro que sepa. Bueno, podría leer el libro de los testamentos de los 12 patriarcas, o el testamento de los 12 patriarcas. Ahí cada uno de los 12 de las tribus menciona sus cualidades, sus debilidades y sus fortalezas, principalmente sus debilidades, pero es un buen libro como para ver eso que me menciona o que me pregunta. Y por supuesto Deuteronomio 33 y Génesis 49, cuando habla las bendiciones para las tribus. En Deuteronomio 33, cuando le habla a Isahar, vamos a ver, Isahar y Zabulón eran hermanos, entonces Zabulón iba y trabajaba en el mar, y Isahar estudiaba Torah. Entonces Isahar se dedicaba al estudio de la Torah, por eso sabían de tiempos y todo lo demás que mencioné.
Entonces dice, alégrate Zabulón cuando salgas, y tú Isahar en tus tiendas porque se quedaba en casa estudiando Torah. Además en tus tiendas, porque las tiendas como la tienda de reunión, el Mishkan, que sería donde estaba la presencia de Yahweh. Llamarán a los pueblos a su monte, allí ofrecerán sacrificios de justicia, por lo cual gozarán de la abundancia de los mares, conectado con Zabulón, y de los tesoros escondidos de la arena. Pero claramente también con Isahar, porque se podría decir en lo literal con Zebulón y en lo espiritual con Isahar. Gozarán de la abundancia de los mares, las riquezas de las naciones. También, que es donde están los peces, que son pescados por los apóstoles, en las profundidades del mar también, como la profundidad de la Torah, de la escritura o de la enseñanza en sí. Y de los tesoros escondidos de la arena. Israel, que es como la arena, y tesoros escondidos, ¿verdad? Como oro que encontraban, como aparecen, ¿verdad?, en las películas, los piratas y demás. Pero como sabemos, la sabiduría y el conocimiento son más valiosos que el oro y la plata. Esos serían los verdaderos tesoros. Y después Génesis 49, cuando habla de Isahar, dice asno fuerte. El asno se conecta con juicio, con fuerza, con humildad. Isahar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Al ver que el descanso era bueno y la tierra deleitosa, bajó su hombro para llevar carga y sirvió como un esclavo. Vemos que era diligente, trabajador, y decidió llevar la carga de la Torah. Dice, leí en un post de Face que el Mesías primero vino como el hijo de Yosef y después vendrá como hijo de David. ¿Me puede explicar, por favor? Me confundió, creo que es al revés. Sí, en lo que hemos hablado es al revés. Me parece que ellos no estaban hablando de genética, estaban hablando simbólicamente, porque Yahushua genéticamente vino de Yahudá, pero el esposo de Miriam se llamaba Yosef, entonces él era llamado hijo de Yosef. Y como él no vino a destruir a Roma, sino que vino a traer redención, a sufrir por nuestros pecados, a ser vendido por Yahudá, entonces lo conectan con Yosef, que fue vendido por Yahudá. Entonces lo ven solo como que vino a cumplir lo de hijo de Yosef. Como he dicho siempre, lo que uno cumple literal, el otro lo cumple espiritual. En lo literal, Yahushua vino genéticamente de Yahudá, el último viene genéticamente de Yosef. Como los cristianos no creen, no sé si lo que usted vio era cristiano, eso sí, o ahí me dice si era judío. O sea, me imagino que sería judío mesiánico por el hecho de que mencionan Ben Yosef y Ben David, pero lo judío mesiánico normalmente tiene bastante de lo cristiano todavía arraigado. Entonces, imagino que esa sería la interpretación que dan sin tomar en cuenta la genética, porque ellos no esperan que vuelvan a nacer, ellos esperan que vuelva a la tierra, pero a destruir al imperio mundial. Por ende ahí lo ven como David, como que viene a traer guerra, con espada. Pero como dije, en el sentido literal, el primero viene genéticamente de David, el último viene genéticamente de Yosef. Pero en el sentido espiritual, Yahushua vino como hijo de Yosef, y el último viene como la rama de David, o sea, hijo de David, porque Yahushua todos somos uno, somos Yahudim, y por ende descendientes de David. Por eso nos vino a ser reyes y sacerdotes, entre otras cosas. Espero con eso haya quedado claro, hermano. Si no, me avisa. Dice aquí, bendiciones, hermano. Los patriarcas sabían el nombre de Yahweh. Mira estos versos, Génesis 22, 14, 21, 33, 4, 26. Si este es un tema que ya he hablado varias veces y he mencionado un par de posibilidades, y lo digo principalmente por lo que el mismo Yahweh nos dice en Éxodo. Pero voy a leer estos versos. Dice Génesis 22, 14, y llamó a Abraham a aquel lugar, y Yahweh proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. Dice, plantó Abraham un tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Yahweh, poderoso eterno. Y dice, ese es, plantó Abraham, ese es Abraham, ¿verdad? Y después Génesis 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo al que puso por nombre Enosh. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Que Enosh no es uno de los tres patriarcas, ¿verdad? Por si algo. Ahora, para explicar esto, voy un momento a Éxodo 3. Recordemos que cuando Moshe está en Egipto,
y bueno, llega a más o menos darse cuenta de quién es, lo que tiene que hacer y lo que está pasando en Egipto. Llega un momento donde huye a Madián porque mató a un egipcio y lo andaban buscando. Estando en Madián se le aparece Yahweh y Moshe le pregunta su nombre. Eso significa que el pueblo no sabía su nombre. Uno podría decir que era por estar en Egipto tanto tiempo ahí, pero lo que le dice Yahweh es clave, ya que, vamos a ver, en Éxodo 3, dice el verso 3, dijo Moshe a Elohim, si voy a los hijos de Israel y les digo, el poderoso de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán cuál es su nombre, porque en Egipto adoraban a un montón de dioses. De hecho, eran los que más conocimiento tenían de todos los supuestos dioses del mundo. Entonces, como Moshe era básicamente un príncipe, porque lo había criado una hija del faraón, él tenía conocimiento de la importancia de los nombres de los poderosos, porque el faraón tenía un libro con todos los nombres de todos los dioses del mundo. Entonces, Moshe le hace esta pregunta tan importante. Dice, el poderoso de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán cuál es su nombre, entonces ¿qué les responderé? Respondió Elohim a Moshe, Eye Asher Eye, yo seré el que yo seré, que se puede entender como yo soy quien a mí me da la gana ser, se puede entender como que iba a venir dos veces, Eye Asher Eye, yo seré y después yo seré otra vez. Dos manifestaciones, el primero y el último. También está dando a entender que habrían dos éxodos, entre otro montón de cosas que se pueden ver aquí. Y dice, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, Eye, me envió a vosotros, que en realidad sería, yo seré, me envió a vosotros. Y aquí hay una enseñanza muy profunda con respecto a todo lo que se puede sacar de este título Eye, y que está hablando con Moshe, y el último, que es la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, es el testigo como Moshe. Entonces el Moshe decir yo seré es particular porque sería Yahweh diciendo que él será un hombre como Moshe en el futuro. Pero después dice, además Elohim dijo a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el poderoso de vuestros padres, el poderoso de Abraham, el poderoso de Isaac, el poderoso de Jacob me ha enviado a vosotros. Entonces ahí ya dice Yahweh, que es una conjugación en tercera persona de Eye, porque Eye es yo seré, pero como Moshe va a ir a hablar de Yahweh, lo tiene que decir en tercera persona, por ende sería Yahweh. Ahora, Yahweh significa el que causa la existencia, el que es, o el que será eternamente, en sí el que causa la existencia. Entonces, Yahweh, el poderoso de Abraham, de vuestros padres, el poderoso de Abraham, el poderoso de Isaac, el poderoso de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por los siglos. Dice, ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el poderoso de vuestros padres, el poderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob se me apareció y me dijo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Este os he visitado era una clave que Yahweh les había mandado a decir, que diría el Redentor. En Éxodo 6.3 dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Entonces Yahweh mismo está diciendo que el nombre Yahweh no se lo dio a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos lo conocían como el Shaddai. Por eso Moshe pregunta el nombre. Yahweh se lo da, y cuando él va donde el faraón, Moshe va al faraón, le da el nombre y el faraón lo busca en el libro que él tenía y no encuentra el nombre. Eso quiere decir que el nombre no se había revelado o se había perdido. Ahora, recordemos que Moshe, a quien Yahweh le da el nombre, aquí en Éxodo 3, es quien escribió la Torá. Entonces fue Moshe el que escribió de Abraham, Isaac y Jacob. Es Moshe al que se le da el nombre y por ende él lo incluye desde Génesis, pero fue entregado a él en el Éxodo. Entonces por eso él lo incluye en la escritura desde el Génesis, desde Génesis 2. Ahora bien, como Yahweh aquí dice que no le dio el nombre a Abraham, Isaac y Jacob, entonces cabe la posibilidad de que sí se lo hubiese dado a Adán. Y por eso es que está este verso donde dice, de los tres que me envió, Génesis 4:26, y a Set también le nació un hijo al que le puso por nombre Enosh. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Entonces es posible que a ellos sí se los hubiese dado y lo invocaran aquí,
pero después lo perdiesen durante el diluvio y en la torre de Babel, cuando se separaron las lenguas, que ahí se perdiese el nombre y por eso Abraham, que llegó en ese tiempo, ya no lo tenía. La otra posibilidad, que es lo que se dice en el judaísmo, que al decir invocar el nombre de Yahweh, no está diciendo que ellos literalmente decían el nombre, en este caso al menos, sino que empezaron a orar, porque orar es básicamente invocar su nombre, su presencia. Obviamente tener su nombre es importantísimo para la oración, pero mi punto es que en el judaísmo dicen que aquí no tenían el nombre. Sin embargo, a lo que se refiere Moshe al escribir él, que sí conocía el nombre Yahweh, al poner que comenzaron a invocar el nombre de Yahweh, se refiere a que empezaron a orar, a comunicarse con el Todopoderoso, porque desde cuando Adán fue creado, él se comunicaba como con otra persona, porque se le aparecía a través del ángel. Entonces, aquí las dos posibilidades es que como Moshe, que fue al quien se le dio el nombre, escribió Génesis, entonces él pone aquí invocar el nombre de Yahweh, refiriéndose a que estaban orando, como dicen los judíos. La otra posibilidad es que Yahweh sí dio el nombre a Sed, a Enosh, por eso lo empezaron a invocar, pero en el tiempo del diluvio se perdió. Como Yahushua lo enseñó y a través de los últimos 2000 años se perdió, hasta que Yahweh nos lo reveló nuevamente, bendito sea. Por otro lado, los otros dos versos donde Abraham, según aquí parece haber dicho, el nombre dice, y llamó a Abraham a aquel lugar Yahweh proveerá, por tanto se dice hoy en el monte de Yahweh será provisto. En hebreo dice, Vayikra Abraham Shem Hamakom Hahu, y llamó Abraham el lugar ese Yahweh Yireh. Yahweh Yireh. Ahora, si literalmente Abraham, como también hay otro verso donde Jacob dice esta palabra según la escritura, Yahweh, la posibilidad ahí, como dije, una es Moshe, ¿verdad? Moshe ya tenía el nombre, lo haya puesto ahí, pero si ellos literalmente dijeron Yahweh, habría sido de una manera profética, sin saber que ese es su nombre, sino ellos llamándolo por lo que ellos considerarían en el momento un título, porque Yahweh significa el que causa la existencia, y en el pensamiento hebreo no hay algo más elevado que aquello que existe, o aquello que causa la existencia, aquel que causa la existencia. Entonces, el nombre Yahweh viene siendo el nombre más elevado que existe por su significado. Entonces, como Abraham, Isaac y Jacob, además de ser patriarcas, son profetas, cabe la posibilidad de que ellos, sin saberlo, en los momentos que aparecen, que son como 3 nada más, los 2 que usted me manda y otro más, porque ya mencioné el de Enosh es diferente porque él no es un patriarca. En sí, 3 versos de la Torá donde aparece el nombre Yahweh en la boca de Abraham y de Jacob, muy posiblemente sería porque al ser profetas y entender que lo más elevado en el pensamiento hebreo es la existencia misma y el que la causa, por ende, que ellos hubiesen conjugado el verso Hayá, él fue, en tercera persona, futuro, imperfecto, etcétera, etcétera, lo que siempre digo, lo cual se conjuga o se pronuncia Yahweh. Entonces el verbo Hayá conjugado en tercera persona, futuro imperfecto, Yahweh, el que causa existencia, él proveerá, Yahweh Yireh. Y por eso se dice hoy en día, en el monte Yahweh proveerá, en el monte de Yahweh será provisto. El otro verso dice, plantó Abraham un tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Yahweh Elohim eterno. En ese contexto es lo mismo que con Enosh. En el judaísmo dicen, no fue que pronunció el nombre, no lo conocía, fue que oró. Y orar es pedir su presencia para que lo escuche a uno, y su presencia es su nombre. Entonces orar es sinónimo de invocar su nombre. Claramente, una vez que uno tiene su nombre, con más razón lo debería invocar. Pero el punto de ellos en el judaísmo es que eso significa orar, llamar su presencia. Entonces, en realidad, de los 3 que me envió, el único que sí es como el que parece indicar que él lo habría dicho es Génesis 22:14. Como dije, cabe la posibilidad de que fuera proféticamente sin saber que es su nombre personal, que lo haya dicho dándole honor como aquel que causa todo lo que existe. Bereshit 1.14, o lo que se conoce como Génesis 1.14, dice que las lumbreras son para Moedim, días y años, no dice que son para señalar meses. Esto sería un argumento más demostrando que la luna marca el mes, ¿no crees? No, porque, o sea,
O sea, no sé si usted está diciendo que eso ayuda a los que siguen el calendario lunar. No sé si eso es lo que me quiso decir. Dice, sería un argumento más demostrando que la luna marca el mes. ¿No crees? Dice en Génesis 1:14, dijo luego Elohim, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. ¿Verdad? O sea, se refiere al sol y la luna y las estrellas. El sol como cabeza, luna como esposa y las estrellas como hijos. Claramente el sol tiene soberanía durante el día y la luna durante la noche, a pesar de que la luna a veces, como se atrasa durante el año, aparece durante el día. Y es una de las razones por las que no puede ser confiable para llevar el tiempo, porque como la lumbrera de la noche va a estar durante el día en el cielo, por ejemplo, era entre otro montón de cosas. Pero bueno, dice, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Los días y los años. Entre esas lumbreras está mencionando la luna. Entonces, si alguien usa esto como argumento en contra de que el calendario sea solar, es igualmente, o sea, para lo que respecta al mes, es igualmente argumento en contra de la luna, porque aquí está hablando de ambos, sol, luna y estrellas, al hablar en general, al decir lumbreras. Pero claramente, al decir también, para las estaciones, los días y los años, si vemos estaciones como bueno, el verano, invierno, primavera, otoño, que son cada 3 meses, en el calendario de Hanog aparece explicado bien claramente de que así como hay un ángel, como los 4 que están alrededor del trono, 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, cada una de las estaciones está conectada con esos 4 ángulos. Entonces hay un ángel sobre cada 3 meses y cada mes tiene un ángel. Entonces hay 12 meses, cada uno tiene un ángel encargado de ese mes, que está representado por la constelación en la que está el sol por 30 días cada mes. Entonces, a lo que voy con esto es que en el calendario nos dice en el libro de Enoch que las estaciones son lo primero, después del equinoccio, lo primero que se debe tomar en cuenta son las estaciones, o sea, cuando empieza la primavera. La primavera empieza con el equinoccio de primavera, claramente. Entonces por eso son los 2 puntos principales que hay que tomar en cuenta para saber el inicio del año, según el libro de Enoch. Entonces, en el libro de Enoch se nos dice claramente que los meses son cuando el sol está 30 días en una constelación. El problema que también nos muestra Enoch es que en el fin de los tiempos, que es cuando estamos nosotros, las constelaciones no llegarían a su tiempo. Y es por eso que ahorita, para el inicio del año, el sol se encuentra en Piscis, cuando hace 2000 años estaba todavía en Aries, aunque ya estaba al final de Aries, eso sí. Entonces, en hebreo aquí dice para los Moedim, que esas son estaciones o citas. Las fiestas de Yahweh son llamados Moedim, entonces están incluidos aquí. Después dice para los días y para los años. Entonces, si lo vemos como estaciones, se puede decir que entre las estaciones están incluidos los meses. Ahora, si vemos nada más como las fiestas, esos Moedim, para las fiestas, los días y los años, está refiriéndose a todos los 364 días que hay que contar en cada año. Y de ahí, como repito, se ve en el libro de Enoch cómo se dividen esos 364 días. Y lo de los 364 días se confirma en la escritura, por supuesto, también en el libro de Enoch, en el libro de Jubileos y demás. Pero la pregunta continúa, vamos a ver, decía, dice que las lumbreras son para Moedim, días y años. No dice que son para señalar meses. Esto sería un argumento más demostrando que la luna marca el mes, ¿no crees? Como le digo, la luna está incluida ahí. Entonces no veo cómo esto sería un argumento para decir que es la luna la que cuenta los meses, por el hecho de que aquí no se mencionan los meses, pero sí se está mencionando la luna, puesto que no dice la lumbrera mayor, dice haya lumbreras. Y bueno, para eso voy a leer el verso que sigue.
Dice, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para tener soberanía en el día, que eso indicaría es la que dice cuándo empieza el día. Y si es la que dice cuándo empieza el día, entonces es la que dice cuándo empieza el mes. Porque el mes no puede empezar en la noche si el día empieza en la mañana. Sería contradictorio llevar los meses en la noche y el resto de tiempo a partir de las 6 de la mañana. Entonces dice, sea por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que tuviera soberanía en el día, y por eso menciona el día primero y al sol primero, porque es lo que se da primero. Si el calendario judío fuera correcto y los meses empezaran con la luna, entonces el día empezaría con la luna, o sea, a las 6 de la tarde como hacen los judíos. Y aquí diría entonces, e hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera menor para tener soberanía en la noche y después la lumbrera, si fuera que ese es el orden, pero no. Y también no tendría sentido darle autoridad a la lumbrera menor para llevar los tiempos, si aquí mismo dice que la lumbrera mayor es el que normalmente llaman sol. Dice, y la lumbrera menor para que tuviese soberanía en la noche, e hizo también las estrellas. Entonces, de hecho, al decir lumbreras, está específicamente refiriéndose al sol y la luna únicamente, puesto que después dice Kokabim, refiriéndose a las estrellas, así, separadas. Y ahí, de hecho, estaría más bien el argumento. Al decir en el verso 14, haya lumbreras en el firmamento, y no mencionar para marcar los meses, estaría diciendo que los meses se marcan con las estrellas, no con las lumbreras. Con las estrellas, o sea, las constelaciones, que son donde pasa el sol 30 días en cada constelación. Entonces el argumento no diría que los meses se marcan según la luna, sino más bien indicaría que se marcan con las estrellas, lo cual es cierto según lo vemos en la escritura, pero como dije, en el libro de Enoch se revela y se ve en la misma historia, en la realidad, que las estrellas están llegando tarde. Y eso es por el cambio de era, que se está entrando en Acuario, a lo cual hizo alusión Yahushua. Eso quiere decir que Yahushua mismo sabía que eso sucedería en el fin de los tiempos. De hecho, él indicó de una manera simbólica que el fin de los tiempos empezaría cuando el mundo entrase en la era de Acuario. Dice aquí, pregunta, ¿cómo se le puede explicar a una persona a nivel bíblico que comer ciertos animales no es malo? Es una persona vegana. Es que habría que ver por qué es vegano. Si es vegano por algo que ve en la escritura, entonces se puede usar la escritura, pero si es vegano porque es su convicción y es casi que su religión, como lo es para muchas personas que son veganos, muy difícilmente usted lo va a convencer de que coma carne porque la escritura diga que puede comer carne. Entonces depende mucho de la creencia de la persona, con respecto a lo espiritual, con respecto a la escritura. Tal vez le puedo enseñar del montón de gente que por ser vegano ha llegado a tener problemas de nutrición y eso no lo publican, pero varios se han enfermado seriamente, o varios han dicho ser veganos mientras después los descubren comiendo carne, como para que vean que no es como lo pintan. Y al ser casi que una religión es bastante particular y diría yo que es de mucho cuidado, porque solo, o sea, los que conocen a personas que son veganos o vegetarianos y cómo lo defienden eso y tratan de imponérselo a los demás, no que sea el 100% de las personas, me refiero, yo creo que la mayoría, eso muestra que casi se vuelve como una obsesión y quizás está llenando como un vacío que hay ahí en el sentido espiritual, y por ende el comer lo más saludable posible, según como ellos lo ven, es lo más cercano a la espiritualidad. Entonces se comprende, pero sí me parece triste, porque carne y sangre no heredará el reino. En la escritura vemos de hecho que legumbres representa lo más básico y lo que no tiene sabor, como cuando a Daniel se le ofrecen un montón de manjares y él, por otras razones, razones espirituales, por rechazar a Babilonia, él prefiere comer legumbres. Pero el punto ahí que se muestra es que legumbres era casi que ayunar, en el sentido de que no producen ningún placer.
Y en la escritura se habla que en lo que respecta a lo carnal, lo terrenal, lo único que se puede disfrutar verdaderamente en la tierra es el comer y beber los frutos del trabajo. Entonces disfrutar de la comida y la bebida, obviamente con, con límites, ¿verdad? Sabiendo controlarse, teniendo dominio propio para no caer en gula, en otras cosas que pueda llevar eso. Nos muestra la escritura cómo Yahweh nos dio el comer como un placer que está conectado con la carne, pero que se puede disfrutar de una manera positiva si se tiene control, si se tiene cuidado. En Génesis vemos que al inicio solo se comía vegetales, frutas. Después del conocimiento del bien y el mal, entramos a este mundo y eventualmente de tanto mal que se hace, se da el diluvio, y después del diluvio Yahweh le dice a Noah que ahora puede comer carne, que puede comer todo lo que se mueve. Entonces ahí en Génesis es donde estaría esa prueba de que Yahweh nos manda a comer todo, y se puede ver como un mandamiento. También se puede ver como en lo espiritual el ascender de nivel, de comer solo vegetales como un alimento básico o alimento de animales, a llegar a comer algo más preparado, como lo que, bueno, como una representación del alimento sólido en la escritura, lo más profundo espiritualmente, lo más pesado. Por eso para digerir la carne lleva su trabajo, como el hecho de que debemos comer del cordero que es Yahushua HaMashiach. Una persona que es vegana no habría comido del cordero en el Éxodo, y eso sería una representación de no aceptar a Yahushua el Mesías, que nos da la vida eterna. Ahora, obviamente no estoy diciendo que un vegano no entra al reino, no estoy diciendo eso para nada, simplemente lo que representa comer carne es tan importante que representa comer la vida eterna, porque del cordero debíamos y debemos comer. Entonces hay varias formas, pero como le digo, depende mucho de la persona. El que sea vegana me dice un poco, pero no todo. Entonces habría que ver qué más cree la persona, o si considera que la escritura es completamente verdadera. Y también habría que ver qué argumentos de la escritura usó esa persona para decir que ser vegano es mejor que comer carne, por ejemplo. O sea, y puedo entenderlo también porque he conocido o he visto de personas así, enfocándose por ejemplo que en el Edén no se habla de que comieran carne y estaban en un nivel muy elevado, pero eso también es cuestionable, porque a pesar de que bajamos una realidad negativa en la que existe la muerte por haber desobedecido comer del fruto del conocimiento, a pesar de eso la escritura sí dice que nos hicimos como Elohim, porque llegamos a conocer el bien y el mal. Entonces sí llegamos a obtener algo positivo, tristemente también algo negativo, pero todo para llevar una experiencia en la cual cada uno escoja lo bueno, deseche lo malo, y pueda así adquirir del otro árbol, el árbol de la vida, para así vivir eternamente. Voy a continuar. Dice, ¿cómo puedo argumentar cuando dicen algunos que no puede haber nombres que empiecen con el prefijo ya? Su argumento es que ya siempre va al final. ¿Cómo puedo refutar eso, hermano? Es que en realidad sería preguntarles a qué se refieren con que ya siempre va al final. ¿Cómo se llama la tribu de Yahudá? Yahudá. Bueno, será, no sé si lo que usted me está diciendo es que se refiere a judíos que siguen las leyes judías de los que escribieron los libros masoréticos, en los cuales en todos los nombres que inician con Yahú los cambiaron a Yehó, su pronunciación. ¿Por qué? Porque el nombre del Mesías es Yahushua y el nombre de Yahweh, Yahweh. Entonces, como ambos empiezan con Yahú y prohíben la pronunciación del nombre del Mesías y el nombre del Padre, entonces cambiaron esa pronunciación al inicio, porque pusieron la E y la O de Elohim en el nombre Yahweh para cambiar la pronunciación, pero sí lo dejaron en los nombres en los que aparece al final, como Netanyahu, Eliyahu, Yeshayahu, Yemyahu, Hizkiyahu. Entonces me imagino que es a eso a lo que se refiere, porque ellos hicieron ese truquito, pero no tiene sentido. Como tres letras que se pronuncian de una manera
Cuando se ponen al final de una palabra se van a pronunciar de otra manera cuando se ponen al inicio de una palabra. Son las mismas 3 letras en el mismo idioma y significan lo mismo, del mismo nombre. Entonces, así como Eliyahu significa mi poderoso es Yahweh, Yahushua significa Yahweh salva. ¿Por qué se cambiaría la pronunciación si es el nombre Yahweh, cuya raíz en sí ahí sería Yahu? Entonces voy a leer otra vez la pregunta para ver si pienso en alguna otra forma otra cosa que me esté preguntando. ¿Cómo puedo argumentar cuando dicen algunos que no puede haber nombres que empiecen con el prefijo Yah? Y es que, ¿cuál es el argumento de ellos para decir eso? Eso no es un argumento, eso es un... Ahí lo están declarando, es una declaración, no es un argumento. Entonces, habría que preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué no puede haber nombres que empiecen con el prefijo Yah? ¿A qué se refiere con eso? Empezando por el nombre Yahweh. ¿Cómo es que, digamos, la palabra aleluya es alabado sea Yah? Ahí Yah es el inicio del nombre Yahweh. ¿Cómo llama David a través de los salmos al Todopoderoso? Yah. Entonces, ¿cómo van a decir que eso no puede empezar una palabra si es en sí el inicio de la palabra más importante? Dice, su argumento es que Yah siempre va al final. Eso no es un argumento tampoco, eso es una declaración. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? ¿En cuáles palabras? Entonces, si quiere, pregúntale eso que le acabo de preguntar yo a usted y después me dice qué argumento le dio, porque repito, eso no son argumentos. Él simplemente le dijo, no le explicó. ¿Por qué en la Semana Santa celebran la muerte y resurrección de Mashiach y en esta fecha, diferente al calendario Israel que celebra Pesach, según dice en Shemot, ¿verdad? En Éxodo? Vamos a ver si le entendí, porque en realidad, curiosamente, los judíos casi que la están celebrando igual que los católicos. Claramente siguen dos calendarios diferentes, pero se acercaron este año en su celebración. En lo que respecta a nuestro calendario, al calendario hebreo, lo celebramos la semana pasada. Para ver, en el calendario judío, ¿verdad? El lunar, el falso, ahorita acaban de empezar el 13. Entonces para ellos Pesaj es mañana. Con mañana me refiero a partir de las 6 de la tarde del jueves, para ellos. Entonces se extiende hasta el viernes, o sea, el día del viernes sería lo principal para ellos, igual que para los católicos que celebran la muerte el viernes, como lo llaman, Viernes Santo, pero eso es un error inmenso, porque según los católicos murió un viernes y resucitó un domingo, pero en ese caso solo habría estado muerto un día y medio. Si muere el viernes en la tarde, está la noche del viernes y la noche del sábado, pero está solo el día del sábado. Entonces un día y 2 noches sería. Pero la escritura dice que estaría 3 días y 3 noches para cumplir la señal de Yoná. Por eso en la escritura vemos primero que Yahweh nos mandó en el Éxodo, en Éxodo 12, el 14 de Aviv, el primer mes es Pesaj. Se sacrifica el cordero. Se prepara el cordero, es el día de preparación, se prepara el cordero entre las 2 tardes. Eso es un verso muy importante porque tiene un par de interpretaciones. Entre las 2 tardes se puede ver entre las 12 pm y las 6 pm, o sea, a las 3 de la tarde. A esa hora murió Mashiach, el cordero. La otra interpretación entre las 2 tardes se refiere entre las 6 de la tarde del 14 y las 6 de la tarde del 15. Yahushua murió en la pura mitad de esas 2 tardes, porque murió a las 3 de la tarde del 15 de Aviv, que es el inicio de Matzot y el final de Pesaj. Entonces, Yahushua un martes en la noche celebra Pesaj, preparación, con sus discípulos. Se prepara para ir a morir horas después. Toma la tercera copa de la redención con sus discípulos, toma la cuarta copa en el madero al tomar vinagre. Y ahí dice que ya finalizó su obra. Entonces muere el miércoles en la tarde y está la noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes. El día del jueves, el día del viernes y el día del Shabbat.
Entonces, a partir de las 6 de la tarde del Shabbat se levantó en cualquier momento, porque vemos que cuando Miriam llega a eso de las 6 de la mañana, el primer día de la semana, que es como normalmente lo llaman, domingo, hoy en día, ya Mashiach no estaba en la tumba. Entonces, 3 días y 3 noches tenía que estar en la tumba, ahí lo cumplió, celebró con los discípulos en la noche, lo entregó Yehudá, la noche del martes, lo matan el miércoles, lo entierran esa tarde del miércoles y está en la tumba el jueves, viernes y sábado. Entonces, volviendo a la pregunta para ver qué otro detalle me preguntaba por acá, dice, ¿por qué Semana Santa celebran la muerte y resurrección de Mashiach y en esta fecha? Porque fue cerca de esta fecha cuando sucedió, como dije, en el calendario verdadero fue la semana pasada, entonces le anduvieron cerca por una semana. Dice, diferente al calendario de Israel que celebra Pesach según dice en Shemot. Eso es lo que no le entiendo, porque ¿a cuál calendario de Israel se refiere? El calendario hebreo nuestro fue la semana pasada. Ellos lo celebran mal porque está en el calendario gregoriano y ni siquiera saben cómo se cumplió, por qué se cumplió la conexión con Éxodo. Pero los judíos lo están celebrando igual que los católicos este año por su calendario lunar. Dice aquí, ¿por qué en la traducción israelita Kadosh en Isaías 53 dice que él tiene conocimiento de tener enfermedades? Yahushua nunca pecó, nunca enfermó. ¿Qué palabra sería la correcta? ¿Enfermedad o padecimiento? Vamos a ver Isaías 53. En sí el punto es que Él tomó todas nuestras enfermedades. Él llevó todas nuestras enfermedades al madero para poder sanar cualquier enfermedad. Se habla de que todas las enfermedades provienen de un número específico que fue el mismo número de azotes que le dieron a Mashiach, dando a entender que él llevaba en sí por cada azote una de todas las enfermedades que existen. En Isaías 53, creo que no me dijo el verso, lo vamos a buscar por acá, dice, ciertamente nuestras enfermedades él cargó. Entonces no, el punto no necesariamente dice él se enfermó. De haber sucedido sería por estar en cuerpo, sería extraño porque la escritura no lo menciona, y al él no tener pecado estaría raro que hubiese algún tipo de enfermedad, pero podría suceder por el hecho de que llevó nuestras enfermedades y vino en carne y tenía que experimentar lo que es estar en la carne, pero no lo vemos en la escritura específicamente. Pero sí, esto es lo que dice en hebreo, dice, ciertamente él cargó nuestras enfermedades. Bueno, lo dije mal, ciertamente nuestras enfermedades él cargó. Y la pregunta era, ¿qué palabra correcta? ¿Enfermedad o padecimiento? O sea, la palabra que está ahí también se puede traducir como enfermedad. Y padecimiento es también una enfermedad. Ahora, si su punto es que él no enfermó, pero sí padeció, o sea, sí pasó sufrimiento en el madero, pues entiendo el punto. Y en sí es a través de ese sufrimiento que él estaba cargando nuestras enfermedades, porque estaba pasando sufrimiento que no merecía. También se podría, además de enfermedad, se podría decir en cierta forma, nuestras impurezas, lo profano que está en la carne. Jackson dice, ¿cuáles serían tus consejos para mejorar la comunicación y la relación con Yahweh y Yahushua? ¿Cuándo fue que sentiste una mayor relación personal con Yahweh? Bueno, yo cuando llegué a conocer su nombre y a partir de empezar a invocarlo, a orar en su nombre, a enseñar de su nombre y por supuesto poner en práctica lo que Él nos manda. A partir de eso hubo un cambio radical en mi vida. Pero también hay que entender para cada persona, o sea, la vida espiritual es diferente para cada persona, Yahweh se le manifiesta a cada persona de forma diferente. Y, ¿verdad? Algunos tienen la capacidad de diferentes dones que hay, que vemos en la escritura del Espíritu, ¿verdad? Don de sabiduría, don de fe, don de milagros, don de sanidades, etcétera. Entonces, dependiendo los dones, dependiendo los ministerios, es que el Espíritu se va a manifestar en la persona y le va a hablar y demás. Entonces, tus consejos para mejorar la comunicación, obviamente acostúmbrese a orar constantemente, no solo
hincado en su cuarto encerrado, sino constantemente todo el día hablando con él de lo que está pensando, de lo que necesita, de cuánto le ama, de cuánto le da todo, o le agradece por todo lo que tiene, por lo que recibe, etcétera, en su pensamiento, en voz baja, en voz alta, ojos abiertos, ojos cerrados, etcétera. Sepa, tenga en cuenta que él siempre está a su lado, siempre está ahí. Entonces, comuníquese más con él, obviamente con respeto, con amor, sabiendo que él es rey, pero también acordándose que es su padre y le ama y quiere que usted le busque. Pero para ser escuchado tiene que tener fe. Sin fe nadie es escuchado. Entonces tiene que orar sabiendo que él está ahí, que le está escuchando y que está feliz de que usted le busque. Y por supuesto, además de la fe, las obras, el empezar a cumplir sus mandamientos, buscar purificarse, buscar ser una persona justa y todo lo demás que Yahweh nos manda, como para que Yahweh esté complacido con usted y por ende quiera oírlo. Y bueno, por supuesto, ¿verdad? También la clave en medio de las dos cosas que dije, que fue orar y cumplir sus mandamientos, es leer la escritura, porque la mayoría de las veces Yahweh nos va a responder a través de la escritura, a través de lo que leemos en la escritura. La escritura está viva y es hasta que uno la lee que eso, que se vuelve real en la vida de uno. Dice, los dolores de cabeza espiritualmente, dice que reprenda. Me imagino que quiso decir que representa. Bueno, no sé si entiendo bien el punto de la pregunta. Bueno, curiosamente a veces, digamos, un dolor de cabeza físicamente se puede deber a estar deshidratado. Por ende, en el aspecto espiritual, sabemos Yahushua es el agua de vida. Y Yahushua es la cabeza. Entonces, falta de Yahushua trae dolor a la cabeza. Así como el no tener la verdad va a traer dolor a la mente, porque va a traer confusión. Entonces, básicamente la falta de Mashiach, la falta de verdad, es lo que representa. Pero no estoy diciendo que si a una persona le da un dolor de cabeza, quiere decir, uy, no tiene Mashiach, ya lo perdió, si es que lo tenía. No significa eso. O sea, puede estar relacionado con tal vez un ataque del enemigo, o quizá algo, o sea, pueden ser muchos los detalles espirituales de por qué una persona le puede dar un dolor de cabeza, incluso a un justo, ¿verdad? Obviamente. Y como dije, por ejemplo, la falta de agua. Nosotros solo tenemos 2 estaciones. Sí, al estar tan cerca del Ecuador, solo el verano y el invierno se marcan bastante, pero, o sea, sí, se puede decir que sí tenemos un poco de primavera y un poco de otoño, pero al estar tan cerca del centro, o sea, del Ecuador, es que no se nota tanto como los que están en los extremos norte y sur, donde el sol sí se acerca mucho y se aleja mucho de esas partes de la tierra. Entonces eso produce un cambio más radical y hace que se marquen mucho más las estaciones. Pero al nosotros estar tan cerca del Ecuador, parece que solo es verano e invierno. En Crónicas, la reina de Saba le traía como tributo 666 talentos de oro a Shlomo. ¿Tiene algo que ver con el número de la bestia? Sí. Bueno, voy a leer Segunda de Crónicas 9:13 y Primera de Reyes 10:14. Dice Segunda de Crónicas 9, el verso 13. El peso del oro que recibía Shlomo cada año era 666 talentos de oro. 666 talentos de oro. Como sabemos, Shlomo es el hombre más sabio del tiempo de la carne, del tiempo antes de Mashiach. Y en lo positivo, o sea, de todas maneras es negativo, pero en lo positivo, o sea, representando al último, representa lo que sería el último sin haber venido Mashiach. Por más sabio, se terminaría perdiendo, como vemos que Shlomo se desvió a la falsedad por sus esposas, tuvo 1000 esposas. Entonces, en el sentido negativo, representaría a aquel que llega a tener el reino de la tierra y recibe de las naciones. En este caso, bueno, es que curiosamente él se casó con 1000 esposas
para tener paz con todas las naciones del mundo. Y eso fue lo que le llevó a la idolatría. Entonces se podría ver como el falso Mesías que va a traer la doctrina bajo la cual van a estar todas las naciones, va a traer la religión mundial, siendo él el líder de la misma, todos le van a dar el honor, y curiosamente su nombre tiene el valor numérico 666. El oro representa reino. Obviamente en este mundo adoran el oro, como el becerro de oro, como Gad, que significa fortuna. Entonces dice, el peso del oro que recibía Shlomo cada año era 666 talentos de oro, sin contar lo que traían los mercaderes y negociantes. Todos los reyes de Arabia y los gobernantes de la tierra traían oro y plata a Shlomo. Shlomo recibió autoridad de Yahweh a través de un malaj, recibió un anillo con el cual podía gobernar sobre los ángeles, los espíritus y los demonios. Eso hizo que se comunicara con demonios, y hubo demonios que lo engañaron, además de que escribió libros de brujería para poder comunicarse con espíritus, demonios, pedirles ayuda o obligarlos a hacer cosas, pero después la persona queda condenada a ser esclava del demonio o el espíritu que le haya, entre comillas, ayudado. Entonces el que él recibiese ese anillo, el que él curiosamente fue el que sí usó el talismán de Saturno, que es la estrella de 6 picos, tiene 6 picos, 6 lados y 6 ángulos de 60 grados, representando el 666, curiosamente el mismo número que menciona aquí. Sin contar lo que traían los mercaderes y negociantes, todos los reyes de Arabia y los gobernantes de la tierra traían oro y plata a Shlomo. Entonces, después el otro era el de Reyes, Primera de Reyes 10, que dice el 14, el peso del oro que Shlomo recibía de renta cada año era de 666 talentos de oro. El nombre de la imagen de la bestia va a ser el valor numérico 666, y él va a poner una marca, la marca de la bestia, conectada con el número 666 en cada ser humano, para que le den honor, en cierta forma tributo, como aquí los 666 talentos de oro que recibía de renta cada año Shlomo. Así como dice la escritura que el que no se ponga la marca no va a poder vivir en la tierra, así como el que no paga la renta se tiene que ir del lugar. Si la tierra va a ser la habitación, el que no se ponga la marca lo van a matar. Por eso se podría decir que va a recibir 666 de renta la bestia. Dice aquí, los días de la tribulación se cuentan en años de 360 días, ¿no? ¿Por qué no son de 364? En el libro de Enoch habla que el año es de 360, pero se le agregan 4 días, 4 periodos de 24 horas, que es el tiempo que toma el sol para cambiar de estación. Por eso son cada mes 30 días, y el tercer mes 31 días, porque ese 31 es el de cambio de estación, pero el sol no cambia de grados. Un círculo tiene 360 grados, por eso hay 360 días principales en el calendario, a los cuales se le agregan 4, por eso el calendario total es de 364 periodos, pero en general se habla de un año de 360 por la cantidad de grados que recorre el sol al hacer el círculo sobre la tierra. Entonces dice, los días de la tribulación se cuentan en años de 360 días. Se podría decir que sí, pero también se podría decir que no, porque la escritura no dice 3 años y medio, la escritura dice 1260 días. Entonces uno dice, ok, esos son 3 años y medio de 360 días, pero la escritura no está diciendo años, está diciendo días. Entonces mi punto es, sí, nos hace alusión al calendario verdadero de 360 con 4 de cambio, pero no nos está diciendo cuente años, nos está diciendo cuente días, así como también nos dice 42 meses en otra ocasión, cuando se refiere a lo que va a gobernar la bestia, el cuerno pequeño. Mashiach manifestó que los que matarían a los discípulos pensarían que hacen la obra de Elohim.
saldrá el hijo de perdición del pueblo de Israel, como dice en Daniel, que del Elohim de sus padres no pondrá atención, sino que con un Elohim extraño tomará las fortalezas. Y dice, el hijo de perdición, sistema o personaje, es una persona. El hijo de perdición se refiere obviamente al falso Mesías, y en la escritura aparece para referirse a dos personas, y una de ellas es Judas, cuando le entró Satanás. Entonces representa una persona con el espíritu de Satanás. Ahora sí, en lo anterior, digamos, se podría decir que sí, por, digamos, esto que está diciendo. Bueno, voy a primero mencionar la primera parte. Dice, Mashiach manifestó que los que matarían a los discípulos pensarían que hacen la obra de Elohim. Así es. Ahora, eso ahí no hay pregunta, y no sé cómo está relacionado con lo que sigue después. Dice, saldrá el hijo de perdición del pueblo de Israel, como dice en Daniel, que del Elohim de sus padres no pondrá atención, sino que con un Elohim extraño tomará las fortalezas. Sí, eso es una posibilidad. Por ejemplo, vemos que es él el que va a tener la autoridad, el que se va en este mundo y se va a enfrentar contra los dos testigos, va a matar a los dos testigos a través de la influencia y de lo que vaya a hacer el falso profeta, pero por orden de la bestia, el líder mundial, el cuerno pequeño. Se levanta contra el príncipe de príncipes, el príncipe del pacto, como dice en Daniel también. Ahora bien, eso que dice ahí se puede interpretar como usted dice, y es muy posible, es lo más seguro. Por ejemplo, en el libro de Génesis, vemos en Génesis 49 la posibilidad de que la bestia, el líder mundial, salga de la tribu de Dan, porque dice que saldrá serpiente que está junto al camino y que va a morder al caballo en sus talones y va a hacer que el jinete caiga para atrás. Entonces, el jinete del caballo blanco, que muere cuando la bestia lo ataca, como la serpiente, que vendría de Dan según Génesis 49, y por eso Dan no se menciona entre las tribus escogidas en Apocalipsis 7 de los 144,000. Entonces, esa es una gran posibilidad, pero también si quisiésemos ser muy poco negativos, en el sentido de querer verlo de alguna manera, que alguien quisiera argumentar en contra de ese punto, este verso también se podría decir que habría que determinar de dónde viene él para saber cuál es el Elohim de sus padres. No necesariamente el Elohim de sus padres significa que sea el Elohim de Israel, pero sí, o sea, lo digo por el simple hecho de que quizá gente pueda agarrar el verso y hablarlo así o interpretarlo así, pero sí, eso es lo que parece indicar, que en vez de seguir a Yahweh, sigue a Lucifer. Tristemente y curiosamente es el que ha seguido la mayoría de los israelitas que rechazaron a Mashiach, y por supuesto los judíos. Entonces decía, saldrá el hijo de perdición del pueblo de Israel, como dije, posiblemente de Dan, como dice en Daniel, que del Elohim de sus padres no pondrá atención, sino que con un Elohim extraño tomará las fortalezas. Dice aquí, tengo una gran duda. No distingo el antiguo pacto cuando Yahweh es el auténtico y cuando no es él. Es siempre él, porque todo fue según la voluntad de él. El punto es que a veces usó un ángel y a veces usó otro. Eso no es necesario saberlo necesariamente para conocerlo. Es uno de los niveles, diría yo, más profundos de entender la Torá. Entonces es cuestión de paciencia, de continuar, y eventualmente Yahweh se lo va a ir revelando, pero no es como que sea necesario. Lo principal, lo más necesario es entender que todo es la voluntad de Yahweh, que Él es perfecto y que no hay ningún error en la escritura. Después de ahí hay que entender que aquello que le parezca error es un error de entendimiento. Entonces depende de la lectura el que yo le pueda decir si es uno o lo otro. No sé cómo darle el discernimiento con unas pocas palabras como para que logre entender en cada parte de la escritura cuál ángel está actuando o cómo estaba actuando Yahweh a través de varios ángeles y todo eso. Pero ahora claramente en la congregación lo hacemos bastante, y ahí se va detallando las partes de la escritura donde pasa algo que evidencia que estaba trabajando un ángel o el otro. Por ejemplo, cuando Elohim pelea con Jacob, debería ser obvio en la mente del hombre apartado, la mujer sabia, que Yahweh no va a pelear a golpes con Jacob, su escogido. Eso fue un ángel, era el ángel de Saúl, y otro montón de cosas que se llegan a deducir a través de la lectura y la lógica. Como dije, todo fue la voluntad de Yahweh.
todo fue perfecto, todo era parte de. Como por ejemplo cuando Yahweh le dice a Abraham, vaya y entregue a Yitzhak como ofrenda. Pero después aparece y le dice, no lo haga. Ahí hay una profecía de que Yahushua el Mesías, el hijo de Yahweh, sería entregado por nuestros pecados. Ahí se entiende, fue una prueba. Yahweh quería ver si Abraham estaba dispuesto a entregar su hijo, porque entonces así Yahweh entregaría a su propio hijo por Abraham y su descendencia. Un intercambio. Pero dependiendo, o sea, cuán profundo vaya uno y cuánto uno cuestione esas acciones, se puede llegar a un nivel donde se dice, ¿por qué tuvo que probarlo así? ¿Por qué le dijo tal cosa? ¿Por qué tan feo? O sea, el hecho, imagínese para un padre que recibe un hijo al que ama inmensamente, el que es su poderoso, el que se lo dio, le diga ahora sí, mátelo. Y la escritura dice, ya bueno, se arrepiente. Entonces, algunos pensarían con el hecho de que le dice, vaya, entréguelo, y después le dice, no lo haga, que se arrepintió. Claramente no es así. Se puede decir, repito, fue una prueba, estaba mostrando un acto profético, pero en otro nivel había un ángel que quería destruir a Yitzhak. ¿Por qué? Porque de ahí vendría el Mesías que lo destruiría a él. Y había otro ángel que llegó a tiempo a detener la mano de Abraham, porque Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo, no pensando en muerte, sino sabiendo el poder de Yahweh para resucitarlo de los muertos. Entonces Abraham creyó que Yahweh podía resucitar de los muertos a Yitzhak, puesto que todavía Yitzhak no había tenido hijos y Yahweh le había prometido darle descendencia a través de Yitzhak. Entonces, antes de darle descendencia a Yitzhak, le dice que lo entregue en una ofrenda, que él vaya y lo entregue como una inmolación, y él está dispuesto a hacerlo. Eso significa que él tenía fe en que Yahweh lo levantaría de los muertos para que tuviera descendencia. Entonces Abraham creyó en la resurrección, y a través de esa obra dejó un acto profético de que el Cordero Yahushua vendría y moriría por nuestros pecados. Y por eso fue que Abraham le dijo a su hijo Yitzhak, cuando le preguntó que qué iban a sacrificar, Abraham le dice, Yahweh proveerá un cordero, y de ahí salió el nombre Yahweh Yireh. Yahweh Yireh, Yahweh proveerá, él verá, proveerá un cordero, y por eso vino el cordero Yahushua a pagar por nuestros pecados. Entonces también es importante en lo que respecta, bueno, repito la pregunta, bueno, o el comentario más bien, no distingo en el antiguo pacto cuando Yahweh es el auténtico y cuando no es él. El nombre Yahweh siempre va a indicarlo a él. Cuando aparece un título, ahí entra la posibilidad de que sea un ángel. Entonces, Yahweh es el único. Elohim puede ser Yahweh a través de un ángel o un ángel haciendo lo que quiere. Yahweh Elohim viene siendo Yahweh a través de un ángel. Yahweh Sabaoth, Yahweh a través de otros ángeles. Dice aquí Apocalipsis 6:9, en el quinto sello dice que mueren unos por la palabra del Todopoderoso y por su testimonio. ¿Quiénes serían estos? Si tienen la palabra del Todopoderoso, ¿no deberían ser de los 144,000? Bueno, serían los dos testigos. Así, con solo esa pregunta como me la hace, los dos testigos, ellos tienen los nombres y aún así mueren. Pero voy a ver el verso para decirle en contexto. Dice Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Elohim y el testimonio que tenían. Los apóstoles y todos los que murieron por su nombre en el tiempo de los apóstoles y a través de los últimos 2000 años. O sea, si alguien en los últimos 2000 años tuvo el nombre y murió por ese nombre, está ahí entre estos. Aquí está hablando de los mártires de los últimos 2000 años, que se van a reunir con los dos testigos y después con los pocos que sean transformados. Por eso Pablo dice que vamos a ser transformados. Bueno, él se incluye a sí mismo, tenía esperanza de ser parte de. Entonces habla de que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero menciona que los que están muertos van a resucitar primero y después los que viven en la venida de Mashiach serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese misterio que Pablo se explica en Corintios y Tesalonicenses es lo que vemos aquí en Apocalipsis 6. Se abre el quinto sello y las almas de los mártires reciben cuerpos. Después, en la séptima trompeta, los pocos son transformados. Entonces ahí son reunidos, los que estaban muertos reciben cuerpo antes y después se reúnen con los que son transformados. Por eso en el capítulo, bueno, en este capítulo mismo 6, vamos a ver el verso
9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Elohim y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, soberano? Eso indica que llevan rato ahí esperando. Llevan 2000 años. Apartado y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra. Entonces se les dieron vestiduras blancas, se les dieron cuerpos sin pecado, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, aproximadamente ya para este momento casi 2 años o año y medio faltaría, hasta que se completara el número de sus consiervos, los 2 testigos, y quizá algún otro mártir que vaya a morir en los primeros 3 años y medio, por el testimonio, y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos, los 2 testigos. Entonces decía, hasta que complete el número de sus consiervos, serían ahí los mártires extra durante los primeros 3 años y medio, y sus hermanos que también han de ser muertos como ellos, los 2 testigos. Entonces, espero eso haya quedado claro. Dice aquí, ¿cuáles son los pecados contra la Ruach HaKodesh? En la escritura dice que todos los pecados serán perdonados excepto los de la Ruach. Lo que dice la escritura es: toda blasfemia en contra del Padre y del Hijo será perdonada, pero la blasfemia en contra del Espíritu no será perdonada, ni en este siglo ni en el próximo. Entonces, el único pecado imperdonable es la blasfemia en contra del Espíritu de Yahweh. Y eso viene siendo cuando una persona está tan lejos del Padre, tan ciega, tan perdida, que incluso cuando ve una confirmación, algo que es obviamente hecho por el todopoderoso creador, se atreve a decir que fue Satanás. Está tan perdido que ve lo bueno como malo y lo malo como bueno, ve el espíritu de Yahweh y dice que es Belcebú. Esa persona nunca va a poder encontrar la salvación, porque no va a llegar ni siquiera a tener las ganas de arrepentirse. Perdió la voluntad de arrepentirse, así como una persona puede perder el poder de mover su mano, sus piernas, con quererlo en su mente, así una persona puede llegar a perder el poder de arrepentirse, y eso es la blasfemia en contra del Espíritu, que es imperdonable. Yahushua levantó muertos, sanó enfermos, y aún así se atrevieron a decir que ese era el espíritu de Hasatán. Eso es la blasfemia en contra del Espíritu.